Esa mañana comenzó como cualquier otra, hasta que sonó el teléfono y la voz de mi hermana Camila llevaba consigo una verdad tan cruel que no fue solo un golpe, fue un terremoto que sacudió todo lo que creía saber. No fue simplemente otro día arruinado, era el desmoronamiento silencioso de un castillo que había construido con esperanza, ladrillo a ladrillo, después de años de llevar el peso de otros sobre mis hombros. Se suponía que esa sería la semana con la que había soñado desde que era niña, el momento en el que finalmente daría un paso hacia un futuro estable y seguro, libre de la sombra constante de las decepciones de otras personas. Pero sus palabras no fueron simplemente dichas, quedaron clavadas en mí como cuchillos, frías y precisas, envenenando incluso el aire que respiraba, incluso rodeada por el perfume de las flores que decoraban mi hogar. Antes de seguir, necesito que sepas una cosa, cada me gusta, cada comentario, cada palabra que compartes aquí no es solo un número en la pantalla. Es lo que me da la fuerza para abrir estas puertas, para contar estas historias sin sentirme sola en medio de la tormenta. Si alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies cuando menos lo esperabas, dímelo. Porque es en ese momento cuando pensamos que nos vamos a desmoronar, que la voz de alguien, aunque sea simplemente entiendo, puede ser lo que nos detenga. Mi nombre es Jane Yahart. Tengo 32 años y hasta esa llamada telefónica creía que había encontrado, después de toda una vida de luchas, un refugio seguro. Fui la hija que heredó las deudas de su padre cuando éste desapareció sin mirar atrás. Fui cuidadora de una madre que se apoyó en mí hasta que me dolieron los huesos de tanto sostenerla. Yo era la hermana mayor de Camila, que convertía cada reunión familiar en un escenario de sus dramas, exigiendo más dinero, más atención, más todo lo que había ganado con sudor y privaciones. Viví durante años en apartamentos diminutos, donde la calefacción se estropeaba en invierno y trabajaba muy duro en el restaurante solo para pagar el alquiler, repitiéndome a mí mismo que algún día, todo sería diferente. Que algún día, respiraría sin sentir aplastarme el peso de los errores ajenos. Conocer a Nathan fue como si ese día hubiera llegado. Por primera vez, la vida pareció ofrecerme no migajas, sino el pan entero, cálido, generoso, solo mío. Y me permití creer que estaba a salvo. Pero la voz de Camila, llena de una urgencia que no era típica de sus manipulaciones, susurró que yo estaba ciego a algo capaz de destruirme. Y esa duda no saldría de mi cabeza. Volvió como un eco insistente e implacable, hasta que ya no pude distinguir entre el miedo y la realidad. Quería ignorarla como siempre hacía con sus travesuras, las desesperadas llamadas de dinero, las lágrimas teatrales para hacerme pagar sus cuentas, los comentarios venenosos disfrazados de bromas en cada cena familiar. Camila siempre fue la sombra en mis momentos de luz, convirtiendo cada victoria mía en un amargo recordatorio de su envidia. Juré que no dejaría que eso volviera a suceder. Pero ese día hubo algo diferente. Su tono no era ni juego ni drama barato. Era algo que me helaba por dentro, una oscura certeza de la que no podía deshacerme. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor, los detalles de la boda meticulosamente preparados, los obsequios atados con cintas plateadas, el vestido colgando como una promesa, las flores que llenaban el aire con una dulzura que debería ser sinónimo de felicidad. Pero en lugar de paz, sentí un nudo en el estómago que se apretaba cada vez más. Era insoportable, una habitación decorada para celebrar un nuevo comienzo, y mi mente enredada en dudas, como si un oscuro secreto estuviera a punto de estallar. Hasta esta noche me había repetido cientos de veces que Nathan era bueno, que Camila simplemente era amargada, que todo lo que tocaba se pudría. Pero la verdad es que sus palabras ya me habían envenenado. Se me pegaron como un velo que nunca había elegido, pesado, asfixiante. Por mucho que intentaba aferrarme a la confianza, a la idea de que ese amor era real, una voz sutil y cruel insistía, ¿y si ella tiene razón? Recordé todas las tormentas a las que había sobrevivido, el abandono de mi padre, el colapso de mi madre, la voracidad sin fin de Camila. Y de repente me di cuenta de que estaba a punto de entrar en otro, esta vez vestida de novia, con una sonrisa en los labios y el corazón acelerado demasiado para estar alegre. Me faltaba el aliento y sentía una opresión en el pecho. Y en el fondo ya empezaba a tomar forma una pregunta que no quería hacer, aterradora e inevitable, ¿y si todo es una ilusión más? Al día siguiente traté de convencerme de que mi vida era más fuerte que sus palabras, que por primera vez estaba en tierra firme. Caminé por la casa que Nathan y yo compartiríamos, tocando los pequeños detalles que se suponía que me traerían alegría.
El Porsche pintado de un azul suave que eligió porque una vez le había mencionado que ese color me recordaba los veranos de la infancia, como si hubiera salvado todos mis deseos, cada suspiro de anhelo. La cocina aún olía a las tartas de limón que probamos en la panadería, donde el encargado me miró con una sonrisa sincera y me dijo: «Esto es un abrazo en forma de dulce, y te mereces todo el cariño del mundo». En cada esquina había señales de que los combates habían terminado. Que los años de cansancio, de soledad, de cargar el mundo sobre los hombros por fin estaban llegando a su fin. Pero incluso mientras intentaba absorber esa dulzura, la advertencia de Camila se retorció dentro de mí, un nudo que no había manera de desatar. Cuando pensaba en Nathan recordaba su calma, como su voz profunda calmaba las tormentas dentro de mí. Como me miraba como si yo fuera más que un reflejo del caos de mi familia, más que las cicatrices de una vida de batallas solitarias. Hablé de estabilidad, de construir un hogar donde por fin pudiera descansar. Y quería creer que él era diferente, que a diferencia de mi padre, que solo dejaba deudas, a diferencia de mi madre, que agotaba mi energía hasta que no quedaba nada, a diferencia de Camila, que convertía cada cita especial en un espectáculo egoísta, Nathan no me quitaría nada. Él lo haría. Esta creencia me rodeaba como una luz cálida, tan real que ignoraba las pequeñas sombras en los rincones, la sonrisa que por momentos parecía demasiado forzada, el gesto rápido de cerrar la pantalla del ordenador, como si ocultara algo. Me dije a mí mismo que eran solo detalles, imperfecciones en una imagen casi perfecta, porque necesitaba desesperadamente creer que esta vez el amor había elegido protegerme. Pero las sombras tienen la costumbre de crecer cuando las notamos. Y después de esa llamada telefónica, se multiplicaron en mi mente como grietas en un cristal, imposibles de ignorar. Pensé en las veces que Nathan decía que el trabajo lo mantenía ocupado, pero regresaba sin explicaciones, con el teléfono celular muerto y respuestas vagas. En la factura del florista con un apellido que no era el nuestro, del que me había reído como un error, aunque el encargado insistió en que no lo era. En los momentos en que se desviaba del tema cuando le preguntaba por su familia, siempre tenía una suave sonrisa, como si fuera suficiente. Hasta el momento en que lo sorprendí mirando una foto descolorida con una expresión que podría haber sido de dolor, o de culpa. En ese momento me convencí de que todo el mundo tiene secretos, que amar también significa hacer la vista gorda ante determinadas cosas. Pero ahora, con la duda plantada, esas pequeñas inconsistencias se convirtieron en gritos. Y ya no sabía a quién creerle, al hombre que juró ser mi refugio o a la hermana que siempre supo lastimarme donde más me dolía. Los sutiles intercambios de miradas entre los invitados, ese silencio repentino cuando entré a la habitación, las sonrisas que tardaron un segundo más en formarse. Era como si el aire estuviera cargado de algo que solo yo no podía nombrar, una tensión eléctrica que hacía que se me erizaran los pelos de los brazos. Incluso mi madre, siempre tan cuidadosa con sus palabras, vaciló mientras me abrazaba, sus dedos apretando mi brazo con una urgencia que no casaba con su tono ligero. ¿Estás bien, cariño? Pareces distraída. Distraído. Como si fuera posible estar presente cuando cada respiración parecía chupar el oxígeno de una habitación en llamas. Nathan, sin embargo, estuvo impecable. Demasiado impecable. Se rió tan fácilmente como siempre, pero ahora noté cómo sus dedos tamborileaban sobre su muslo cuando pensaba que nadie estaba mirando, como su taza de café permanecía intacta, como si su estómago también estuviera hecho un nudo. Y entonces llegó ese momento. El cartero le entregó un sobre dirigido a él con una letra que no era mía, ni la de mi familia, ni la de ningún amigo en común. Nathan lo tomó con práctica facilidad, pero no antes de que viera el temblor casi imperceptible en sus manos. Solo unos trámites de la agencia inmobiliaria, dijo guardándoselo en el bolsillo con un gesto demasiado rápido. Cosas aburridas para adultos. Debería haberlo dejado pasar. Eso es lo que hicimos, ¿no? Haciendo la vista gorda ante las grietas, puliendo los bordes afilados hasta que ya no corten. Pero algo en mí, tal vez la furia de haber sido engañada durante tanto tiempo, o el miedo de que Camila, tuviera razón, me hizo actuar. Esperé a que saliera para resolver un detalle con el buffet y me dirigí a la oficina, donde el sobre estaba tirado sobre la mesa, como si lo hubieran abandonado a toda prisa. Mis dedos temblaron cuando lo abrí. No eran documentos inmobiliarios. Era una carta. Una carta vieja por el aspecto del papel amarillento, escrita a mano con tinta descolorida. Y la firma al final no era la de Nathan, o mejor dicho, no era el Nathan que yo conocía.
Era ese otro apellido, el mismo de la captura de pantalla, el mismo que ahora me quemaba la retina como un tizón. No puedo mentirte más, decía la primera línea, pero tampoco puedo perderte. Así que seguiré intentándolo incluso si eso me destruye. Las palabras se mezclaron ante mis ojos. No fue una confesión de amor, fue una petición de perdón. Un perdón por algo tan grave que quien lo escribió no se atrevía a nombrarlo, como si el peso de la verdad fuera capaz de aplastar el papel. Y ahí, entre líneas temblorosas, una fecha, hace 5 años. 5 años que Nathan y yo ya llevábamos juntos. 5 años en los que me miró a los ojos y me juró que no había secretos entre nosotros. El terreno pareció abrirse. No fue un tropiezo, no fue un desequilibrio, fue la certeza absoluta de que todo en lo que había creído era una fachada, un escenario elaborado con tanto cuidado que incluso las grietas parecían parte del diseño. Y la peor parte no fue la traición en sí, sino darme cuenta de que lo había permitido. Que en nombre del amor había ignorado cada señal, cada inconsistencia, cada vez que mi instinto gritaba y lo silenciaba con un «él no me haría eso». Ahora el vestido de novia colgado en el armario parecía una broma cruel. Cada costura, cada detalle que había elegido con tanto cuidado era, en realidad, un disfraz. No por nada del mundo, sino por mí. Porque en el fondo siempre lo supe. Siempre supe que había algo podrido en lo que brillaba tanto, que el amor que me salvó también podía ser lo que me ahogó. Y cuando sonó el timbre anunciando la llegada de los primeros invitados a la cena de ensayo, me vi en el espejo del pasillo, la misma mujer de siempre, con la misma sonrisa practicada, los mismos ojos que reflejaban la luz como si nada pasara. Solo que esta vez, detrás de ese reflejo, había un extraño. Un extraño que finalmente entendió por qué Camila, con toda su maldad, había elegido ese momento para mostrarme la verdad. No fue por envidia. Fue porque, en el fondo, ella sabía que yo necesitaba verlo. Que si no fuera por ella, habría caminado hacia el altar con los ojos vendados, repitiendo votos como una actriz en un guión que nunca fue mío. Furia y claridad cortante. Ya no se trataba de lo que sospechaba, sino de lo que sabía. Cada palabra de esos papeles, cada fecha, cada nombre falso, gritaba más fuerte que cualquier promesa que me hubiera hecho. Y por primera vez comprendí el verdadero peso de aquellos votos que casi pronuncié, no eran juramentos de amor, eran las cadenas de una prisión que yo mismo habría encerrado. Me levanté de mi silla, las páginas aún extendidas sobre la mesa como evidencia de un crimen que casi dejé que ocurriera. Mis dedos hormiguearon, ya no de miedo, sino de gélida determinación. Ya no había lugar a dudas. No había más excusas para ignorar lo que tenía justo frente a mí. Nathan no era un hombre con secretos, era un hombre hecho de secretos, y yo había sido el tonto que casi se había dejado hundirse en ellos. Miré el reloj. El ensayo de la boda estaba previsto para dentro de unas horas. Ya estaban entregando las flores, los invitados empezaban a llegar y ahí estaba yo, con la verdad atravesando mi piel como un cuchillo. Casi podía escuchar la risa de Camila resonando en algún rincón de mi memoria, ya no como veneno, sino como una advertencia que finalmente había descifrado. Ella no era la villana de esta historia. Yo era la que había sido la heroína ciega, la mujer que prefería la ilusión al dolor de la realidad. Pero ya no. Con manos firmes doblé los documentos y los guardé en mi bolso. No como prueba para enfrentarlo, todavía no. Sino como armas. Porque si había algo que Nathan había subestimado en mí era la ira de una mujer que por fin ve. Yo no gritaría. Yo no lloraría. No le daría el placer de verme desmoronar. En cambio, sonreiría. Saludaría a los invitados. Besaría su mejilla cuando me acercara, como siempre lo hacía, como si fuera su posesión más preciada. Y luego en el momento en que todos miraban, cuando las cámaras estaban encendidas y los testigos estaban presentes, yo hacía lo que menos esperaba. Yo diría que no. No en el altar. No a los votos. No a la vida que él había diseñado para mí en las sombras. Y cuando sus ojos finalmente entendieran que el juego había terminado, cuando viera que la mujer que creía controlar se había convertido en la única persona a la que nunca podría manipular, yo miraría directamente a los suyos y le dejaría probar, por primera vez, el sabor amargo de su propio veneno. Porque algunas verdades duelen más cuando se sirven con una sonrisa. Y lo mío sería lo último que vería antes de perderlo todo. Dejó escapar una risa que no era de alegría, sino de victoria,
ese sonido agudo y cortante que solo aquellos que se alimentan del caos de otras personas pueden producir. Ah, querida hermanita, comenzó arrastrando las sílabas como si saboreara cada una, ¿de verdad pensaste que dejaría que te ahogaras sola? Sus dedos, pintados de un rojo casi agresivo, presionaron la lima contra su pecho como si fuera un trofeo. Todos los que están aquí hoy son tan hermosos, tan elegantes, pero ¿saben realmente con quién están celebrando? El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de reconocimiento. Ese momento en el que una habitación entera contiene la respiración porque, en el fondo, ya todos sospechaban que algo estaba podrido, pero nadie tuvo el valor de ponerle nombre. Incluso ella. Nathan no se movió. No porque estuviera tranquilo, sino porque un hombre como él sabe que el primer temblor es el que lo delata. Sus ojos, sin embargo, se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y allí, en esos iris que ya no reconocía, vi pánico desnudo. Ella no debería estar aquí. Ahora no. Pero Camila siempre ha tenido un momento perfecto para el desastre. Podría esperar, continuó girándose lentamente como para ser admirada, dejar que intercambies votos de amor eterno, pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Su sonrisa era un cuchillo. Después de todo, los juramentos son tan hermosos cuando son ciertos, ¿no es así, Nathan? Y luego abrió la carpeta. Sin prisas, sin nerviosismo, con la precisión de quien sabe que el siguiente segundo lo quemará todo. Las hojas salían como cartas marcadas de una baraja sucia, contratos, transferencias, firmas que nunca había visto, pero que llevaban mi nombre como un sello de propiedad. Parece que el novio aquí presente tiene un pasatiempo muy interesante, dijo, sosteniendo un documento para que todos lo vieran. Comprar propiedades a nombre de la novia, vaciar las cuentas antes de la boda, dejarlo todo tan bien atado que, cuando ella se entere, será demasiado tarde. Bajó la voz, casi afectuosa. Casi como un plan. Alguien en el fondo de la habitación dejó escapar un suspiro. Otro murmuró algo que sonó como «Dios mío». Pero yo no quité mis ojos de Nathan. Porque allí, bajo el peso de decenas de testigos, su rostro finalmente se quebró. No por vergüenza, sino por furia. Furia por haber sido desenmascarado, furia por haber sido superado en su propio juego, furia porque, después de todo, nunca imaginó que la mujer que intentaba tragar entera tendría dientes lo suficientemente afilados como para devolverle el mordisco. Y cuando sus labios se abrieron, no para negar sino para amenazar, Camila, no tienes idea de lo que estás haciendo, sonreí. ¿Por qué lo sabía? Ella no estaba sola. Y esta vez, el escenario no era suyo. El momento en que el arrepentimiento se convirtió en rebelión. Ya no había lugar para las excusas, ni para la duda que aún rondaba en los ojos de algunos. El niño, con sus deditos agarrados a la falda de su madre, era la prueba viviente de que Nathan no era un hombre que tropezaba con errores, era un depredador que calculaba cada caída. Y cuando la mujer levantó la barbilla y sus ojos se encontraron con los míos durante un momento de silenciosa solidaridad, supe que ya no estábamos solos. Ya no éramos voces aisladas gritando al viento. Éramos un coro. Un coro de mujeres que había subestimado, que creía poder tragar, aplastar, borrar. Pero allí, bajo el peso de tantas miradas, finalmente entendió, no nos rompimos. Nos levantamos. Nathan dio un paso atrás, como si el altar se hubiera convertido en una trampa. Su mirada saltaba de un rostro a otro buscando un aliado, una salida, una mentira que aún pudiera salvarlo. Pero no lo hubo. Los muros que había construido con falsas promesas y documentos se estaban derrumbando a su alrededor, y cada pieza de evidencia era un ladrillo adicional en la tumba de su engaño. «Eres un monstruo». La voz de la mujer resonó, baja pero cortante como una espada. Y hoy, por fin, todo el mundo lo verá. El silencio que siguió ya no fue de sorpresa. Fue vergonzoso. Vergüenza colectiva porque muchos allí habían aplaudido a ese hombre, lo habían aplaudido, habían creído que era digno de confianza. Ahora vieron lo que realmente había detrás de la sonrisa impecable, un hombre que coleccionaba vidas como trofeos, que usaba el amor como cebo y dejaba destrucción en lugar de recuerdos. Respiré hondo y sentí el peso del vestido, ese símbolo de un futuro que nunca existió, deslizarse por mis hombros como piel muerta. Ya no era mi carga. Ya no fue mi culpa. Pensaste que podrías hacerlo de nuevo. Mi voz ya no temblaba. Pensó que yo sería otra más para tragarse sus mentiras, cargar con sus deudas, limpiar su desorden.
Señalé las páginas esparcidas a la mujer con el niño, a Camila, que ahora miraba al suelo, avergonzada de haber sido cómplice sin saberlo. Pero te topaste con la mujer equivocada. Nathan abrió la boca, tal vez para negar, tal vez para amenazar. Pero no hubo ningún sonido. Porque por primera vez en su vida, no tenía palabras. No hubo más jugadas. El tablero se había volcado y las piezas que tanto había manipulado ahora lo aplastaban. Y luego, como el último aliento de un hombre que finalmente se da cuenta de que está perdido, dio media vuelta y echó a correr. No como un novio que huye del altar. Como un cobarde que huye de la justicia. Por lástima, por lealtad, por cualquier resto de credibilidad que aún pudiera salvar. Pero los ojos que lo miraban ya no eran los de invitados encantados, sino los de jueces implacables. Cada una de esas miradas llevaba el peso de una traición descubierta, un engaño desenmascarado, una confianza que nunca sería recuperada. Extendió las manos como si pudiera contener el aire, como si pudiera moldear la realidad con gestos desesperados. Todo esto es un malentendido. Está distorsionando los hechos. Tú me conoces. Su voz se quebró, se volvió ronca y por una vez, no hubo teatro en ella, solo el pánico desnudo de un hombre que observa cómo su imperio de mentiras se desmorona en tiempo real. Pero sus palabras ya no tuvieron fuerza. Cayeron al suelo como monedas falsas, sin valor, sin eco. No necesitaba gritar. No necesitaba humillarlo. La verdad ya había hecho eso por mí. Con un movimiento lento, casi ceremonial, me quité el anillo del dedo y lo dejé caer sobre el terciopelo rojo del altar. El sonido fue mínimo, un golpe apenas perceptible, pero la reverberación fue ensordecedora. Era el sonido del cierre de una prisión. De un ciclo que se rompe. De una mujer que, tras años de encogimiento, finalmente ocupó todo el espacio que merecía. Esta boda está cancelada. Mis palabras cortaron el aire como una espada. Y tú, Nathan, has terminado. Alguien del público dejó escapar un suspiro. Otro murmuró, Dios mío. Una mujer mayor con los ojos brillantes asintió una vez como diciendo, es hora. No hubo más dudas. Ya no había lugar para excusas. La máscara había caído y lo que quedaba era un hombre pequeño, doblado bajo el peso de sus propias decisiones, mientras dos mujeres, dos supervivientes, estaban una al lado de la otra, no como víctimas, sino como testigos vivientes de su caída. Camila, que había diseñado todo esto con la esperanza de verme destruido, ahora miró al suelo, con las manos temblando alrededor de la copa de champán que nunca se brindaría. Su plan había salido mal en todos los sentidos posibles. En lugar de exponerme, había encendido la mecha de una bomba que había explotado justo en el regazo de Nathan. ¿Y lo más irónico? Ella también había sido una pieza en su tablero. Un peón que creía estar jugando cuando en realidad solo había servido para acelerar su propia desgracia. Tienes 5 minutos para salir de esta habitación, dijo la mujer a mi lado, con voz firme, sin asomo de vacilación. Antes de que llame a la policía y te esposara delante de todos tus amigos. Nathan la miró, luego a mí y por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. No el miedo calculado de alguien que teme perder el control, sino el terror primario de alguien que sabe que la jaula se está cerrando. Dio un paso atrás. Luego otro. Y luego, como un animal herido, se giró y corrió, no hacia la salida principal, donde las miradas lo aplastarían, sino a través de la puerta trasera, la puerta del personal, la que usaba para escapar cuando las mentiras eran demasiado. Nadie lo siguió. Nadie intentó detenerlo. Porque, después de todo, Nathan ya no era un hombre. Era un fantasma que se disipaba en el aire y llevaba consigo solo el eco de sus propias promesas incumplidas. ¿Y nosotros? Nos quedamos. 2 mujeres, un niño en brazos y una habitación llena de gente que por primera vez podía ver con claridad. El silencio que siguió no fue de derrota. Fue un alivio. El tipo de silencio que se produce después de pasar la última página de una pesadilla. Y cuando la música, ese mismo vals romántico que debería habernos unido, volvió a sonar, no por casualidad, sino porque alguien, en algún lugar, había presionado play sin pensar, todos nos reímos. Ni una risa nerviosa. No es una mueca de desprecio. Una risa de libertad. Porque por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era de un mentiroso. Nos pertenecía. Nadie se levantó para defenderlo.
Ni un amigo ni un pariente, ni siquiera un conocido dispuesto a arriesgar su propia reputación por él. El silencio que lo rodeaba ya no era de expectación, sino de abandono. El director del salón, con las manos temblorosas sobre los papeles, admitió que lo habían presionado para retrasar los pagos y que los depósitos prometidos por Nathan nunca llegaron. La florista, con la voz entrecortada, confesó que el nombre alternativo en la factura no era un error, sino un requisito que ella, confundida e intimidada, no se había atrevido a cuestionar. Incluso su padrino, el que se suponía sería su último aliado, bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada de un hombre cuya máscara se había hecho añicos. Los murmullos de la multitud crecieron, agudos como espadas. Ya no eran susurros de duda, sino frases pronunciadas a coro. Cada palabra, cada verdad revelada, es más profunda que cualquier acusación. Era el sonido de docenas de voces desenterrando lo que él había enterrado con tanto cuidado. Vi su rostro contorsionarse, sus puños apretados, su mandíbula apretada en un esfuerzo inútil por contener el colapso. Ya no había escenario, no había más público, no había más poder. Lo único que quedó fue la caída. Y luego, con una claridad que parecía nacida del aire, extendí la mano y me quité el anillo del dedo. No fue un gesto de odio, sino de certeza. Mientras lo colocaba en el altar, sentí que el peso de meses, tal vez años, se desprendía de mí como una cadena rota. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y dejé que mi mirada recorría la habitación, mis amigos, mi familia, incluso mi hermana, pálida y por primera vez en su vida, sin palabras. Y luego pronuncié las palabras que sellaron el final. Eso se acabó. No hubo aplausos. No hubo gritos de victoria. Hubo algo más profundo, un suspiro colectivo, como si el aire que todos habían estado reteniendo finalmente pudiera circular. Algunos asintieron, otros murmuraron en voz baja aprobación, y otros juntaron las manos, como si hubieran contenido la respiración durante demasiado tiempo. No fue alegría lo que llenó ese espacio. Fue un alivio. El alivio de ver la justicia desplegarse ante tus ojos, irrevocable, tangible. La caída de Nathan no fue silenciosa ni oculta. Fue presenciado por cada persona a la que alguna vez intentó impresionar, cada ojo que alguna vez quiso cegar con su falsa brillantez. Su mayor tesoro, esa reputación pulida, esa imagen de hombre intocable, se derrumbó en cuestión de minutos, reducido a escombros frente a quienes alguna vez lo admiraron. Y mientras me alejaba del altar, con el velo deslizándose de mis hombros, sentí el aire golpear mi rostro como una bendición. Luz. Limpio. Como si hubiera capeado una tormenta y emergido del otro lado, no herida, sino renovada. Su imagen de la derrota quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. No como una sombra, sino como una advertencia. Mientras yo avanzaba, libre, entera, en control de mí mismo, él se quedaba atrás, marcado por lo que había hecho, por lo que había perdido, por lo que nunca podría recuperar. Cuando las voces en la sala se calmaron y los invitados comenzaron a reunirse en círculos incómodos, sentí que el peso de la mañana se apoderaba de mí. Pero no fue una carga. Fue una revelación. Las miradas que se dirigieron hacia mí ya no estaban empañadas por la lástima o la curiosidad morbosa. Los agudizó algo que me hizo levantar aún más la cabeza, el respeto. Había entrado en esa habitación vestida de encajes y transparencias, dispuesta a cambiar mi libertad por un sueño que me habían vendido como amor. Me fui sin marido, sin promesas, sin la fantasía que me habían convencido de desear. Pero me llevé a algo mucho más valioso, mi voz. Prueba de que podía hablar y ser escuchada. La certeza de que por mucho que intentaran involucrarme en redes de mentiras, la verdad siempre encontraría un hueco para imponerse. Nathan, que una vez estuvo a mi lado como una torre inquebrantable, ahora estaba acurrucado en un rincón del altar, con las manos flácidas y los ojos yendo de un rostro a otro en busca de un apoyo que nunca llegaría. Podría haberle gritado, podría haber escupido toda la furia que ardía dentro de mí. Pero no lo necesitaba. Su humillación ya estaba grabada en la memoria de cada persona allí, y sabía que sería una condena de la que nunca escaparía. Camila permaneció apoyada en un rincón, su llamativo vestido captando la luz como una burla de la celebración que nunca sucedió. Sostuvo su maletín contra su pecho como si aún pudiera rescatar algún fragmento de atención de ese desastre. Ella había venido ansiosamente, hambrienta de destruirme, de robarme el protagonismo. Y efectivamente lo había logrado, pero no de la manera que había imaginado. Sus palabras, envenenadas por la envidia,
habían sacado a la luz una verdad tan oscura que su propio papel de villana fue absorbido por la revelación de los crímenes de Nathan. Por primera vez la vi sin palabras, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, sus ojos recorriendo a los invitados como si tratara de descifrar si era culpable o absuelta. Me acerqué a ella no con ira, sino con una calma que la dejó desconcertada. Le agradecí lo que había hecho sin querer. Pero dejé claro que su ayuda no le daba derecho a mi paz, mi dinero o un asiento en mi mesa. Le prometí una recompensa no por gratitud, sino por justicia, porque estaba cansada de permitirle transformar mi vida en su escenario. Ella parpadeó confundida, casi ofendida por mi serenidad. Y en ese momento comprendí que había hecho algo que nunca había logrado en todos nuestros años como hermanas, había puesto un límite que ella no podía cruzar. Y lo hizo sin alzar la voz. Intentó robarme la voz otra vez, como siempre lo había hecho. Pero las semanas que siguieron a ese día inolvidable demostraron que, aunque el dolor de la traición todavía palpitaba bajo mi piel como un moretón, mi vida comenzaba a encontrar un ritmo más ligero, más libre y más auténtico de lo que había imaginado posible. Al principio hubo murmullos en el pueblo, preguntas veladas de vecinos que habían oído los rumores de los invitados a la boda. Pero en lugar de encogerme ante esas miradas, levanté la cabeza. No tenía nada que ocultar. La verdad ya había sido dicha con la voz más clara posible, presenciada por docenas, transmitida al mundo por cada par de ojos que vieron desmoronarse la máscara de Nathan. Ya no podía difamarme ni controlar la narrativa, porque su caída fue pública, irrefutable y definitiva. Poco a poco las habladurías pasaron de la lástima a la admiración, de la curiosidad al respeto. Y me di cuenta de que a veces la propia supervivencia se convierte en una especie de triunfo silencioso. El mundo de Nathan se vino abajo con una velocidad casi poética. La otra mujer presentó sus pruebas y en poco tiempo, los investigadores reabrieron los casos relacionados con sus transacciones fraudulentas. Las familias que antes habían permanecido en silencio por vergüenza contaron sus propias historias, sumando sus voces al coro de verdades que se hizo más fuerte de lo que él jamás pudo ahogar. Sus cuentas fueron bloqueadas, su nombre arrastrado por los tribunales en lugar de los salones de baile, y la reputación que tanto apreciaba se disolvió como humo en el viento. Había una gran justicia en saber que el mismo hechizo que había usado para engañar a tantos ahora se había convertido en su maldición. Cada una de sus sonrisas ya no evocaba calidez, sino mentiras. Camila, siempre ansiosa, intentó por todos los medios atribuirse el mérito de mi salvación, creando versiones heroicas de sí misma. Pero nadie le dio más que un asentimiento distraído y cortés. Su reputación siguió siendo la misma, egoísta, poco confiable. Mientras que la mía, irónicamente, salió fortalecida de las cenizas que ella misma había intentado esparcir. El contraste era tan marcado que resultaba cómico. En mi propio espacio elegí no la amargura, sino la reconstrucción. Regresé a mi trabajo, dediqué mi energía a lo que podía tener en mis manos, a los vínculos que resistieron las tormentas, a las pequeñas alegrías, como preparar la comida en la sartén de mi abuela o releer cartas que alguna vez me dieron fuerzas en tiempos más oscuros. Me mantengo en contacto con la mujer que habló en mi boda. Juntos comenzamos a ayudar a otras víctimas de hombres como Nathan, compartiendo recursos, ofreciendo testimonios y recordándoles que el silencio nunca fue protección. Este gesto de acercarse le dio un propósito a mi dolor, transformándolo de una herida a una herramienta para el cambio. Y cada vez que miro el rostro de su hija o mi propio reflejo, quieto en el espejo, recuerdo que la libertad no siempre llega vestida de seda blanca. A veces llega a través del fuego, de la humillación, del coraje de partir cuando el mundo espera que nos quedemos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo ese matrimonio no como el final de un sueño, sino como el comienzo de algo mucho más sólido. El día que me elegí a mí mismo por encima de la ilusión. El día que descubrí una fortaleza que ni siquiera sabía que tenía. La lección es sencilla, una que está bordada en la memoria como hilo sobre tela: nunca entregues tu vida a alguien que trata el amor como moneda de cambio. Y nunca dudes que la verdad, por dolorosa que sea, sigue siendo tu salvación. Nathan lo perdió todo porque las mentiras se pudren en su interior. Camila quedó atrapada en su propia codicia, porque la envidia nunca construye nada. Pero salí con algo que nadie me pudo quitar: dignidad, claridad y una fuerza que ni yo mismo conocía. Y si tú, que me escuchas, ya has afrontado una tormenta de traiciones, si alguna vez has sentido que te temblaban las rodillas bajo el peso de las mentiras, debes saber esto: es posible levantarse de nuevo. Puedes elegir.
Y la vida que aguarda al otro lado es más bella que cualquier ilusión que dejemos atrás.